Y vamos entonces a pasar a la palabra del Señor, porque también hemos venido a escuchar palabra de Dios y quiero hablar la segunda parte y final de este mensaje, volviendo a caminar con Dios la senda antigua, que está en Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias ahí Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17. Va a ser el fundamento para el sermón de hoy día. Leo entonces en el nombre del Señor. Así dijo Jehová: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen: escuchen al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Oramos. Señor, gracias te damos por tu divina, santa y gloriosa presencia en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de bendecirte, de ser bendecido a través de las oraciones y la alabanza. Y ahora, Señor, al escuchar tu palabra, sin duda seremos mayormente bendecidos, porque es palabra que viene de ti. Gracias, Señor, bendice este sermón, este mensaje, que caiga en buena tierra, que no caiga en el olvido, que no sea una palabra que tan solo sea escuchada con los oídos naturales, sino, Señor, despertemos ese interés y ese deseo de escuchar palabra de Dios. Bendícenos, Señor, y danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Volviendo a caminar con Dios. Pareciera que el mensaje dijese: ¿dejamos de caminar con Dios? Es que por eso el Señor nos está diciendo que volvamos a caminar con Él. Brevemente, en una introducción, lo hablábamos en el sermón del domingo pasado. Este mensaje fue enviado al pueblo de Judá, al reino de Judá, por medio del profeta Jeremías. Hablábamos que Jeremías, un profeta que Dios levantó, cierto, que el Señor lo escogió para ser profeta, no tan solo para el pueblo del Señor, sino también profeta a las naciones. Y el Señor levanta a este profeta. Un profeta es un portavoz de la palabra de Dios, es un mensajero, es un encargado de entregar una palabra del Señor a su pueblo. Y en el contexto bíblico, el Señor levantó profetas. En la historia bíblica, en la historia de Israel, el Señor levantó muchos profetas para hablarle a su pueblo, para exhortarlos, para amonestarlos, para corregirlos, pero también para darle palabras de bendición. Y Jeremías es uno de ellos. El contexto histórico en que Dios levanta a Jeremías no es el mejor, no es el más adecuado o el más apropiado donde un profeta quisiera hablar. ¿Cuál es el contexto histórico? La nación está prácticamente totalmente desviada de la fe del Señor. Han caído en una idolatría profunda, se han olvidado del Señor, desde los reyes hacia abajo, incluyendo sacerdotes, porque así lo dice también el profeta acá, todos cayeron en el engaño, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces,
la nación se apartó del Señor. Y usted sabe, cierto hermano, hermana, que el apartarse del Señor no nos trae buenos réditos. El apartarse del Señor nos trae malas consecuencias. ¿Y qué significaba esto para la nación? Y ya ellos tenían o habían visto la experiencia de lo que sucedía el desobedecer a Dios. 150 años antes aproximadamente, el otro reino, el reino de Israel, porque el reino se había dividido, Israel se había dividido en dos reinos después de Salomón, reino del norte, que se llamaba también reino de Israel y cuya capital era Samaria, y el otro era el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Y el otro reino, el del norte, ya a causa de su desobediencia habían ellos sufrido el juicio de Dios, porque el Señor envió al imperio asirio para que, por voluntad de Dios, castigara a su pueblo, y se llevaron a todos los israelitas y destruyeron Samaria. Eso había ocurrido unos 130, 150 años antes. Entonces, estaba eso en la retina del pueblo de Judá, pero aún así, este pueblo no quería arrepentirse, no querían obedecer al Señor, viendo que a sus hermanos del norte les había ocurrido algo tremendo. Y el Señor les va a hablar y va a decir: vuélvanse a mí, arrepiéntanse, vuelvan de su mal camino. Y en el capítulo 6, el Señor les habla del juicio que va a venir contra Jerusalén y contra Judá. Y es tan explícito el Señor a través del profeta, cómo explica el Señor vívidamente lo que le va a venir al pueblo, que va a destruir a la nación, cómo las mujeres van a ser llevadas cautivas, todo el cuadro que va a venir. Y además, queridos hermanos, se habían levantado falsos profetas que le decían al pueblo: paz, paz. Y el Señor le dice: no, si no va a haber paz. Y estos falsos profetas o falsos anunciadores le decían al pueblo: no, si Dios está con ustedes, tranquilos, nada va a pasar. El Señor va a destruir a esa nación que quiere invadirlos. Falsos profetas. ¿Y por qué eran falsos profetas? Porque el mensaje, además que era mentiroso, estaba incompleto. Sin Cristo no hay paz. Y ellos pretendían tener paz sin comunión con Dios. No se puede tener paz sin la comunión con Dios. Así nos enseña la palabra. Entonces estos falsos profetas les hablaban: no, si Dios va a destruir a esa nación del norte que quiere invadirlo, viene un tiempo de paz, no se preocupen. Y sabe usted, como dice la palabra del Señor, creyeron más a la mentira que a la verdad. Creyeron más a la mentira. Porque la gente quería escuchar lo que ellos querían escuchar. Pero el Señor quiere que escuchemos lo que Él quiere decirnos. Puede que no sea agradable al oído la palabra de Dios, pero te aseguro que esa palabra de Dios, si viene de Él, va a bendecir tu vida, te va a ayudar, te va a levantar. Entonces el oído era agradable, porque quien no quisiera escuchar, te va a venir, te va a ir bien. ¿Cierto que suena bonito? Te va a ir bien, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y puras cosas buenas. Pero nada de arrepentimiento, nada de volverse a Él. Entonces, el mensaje era agradable, pero el Señor le dice: estos falsos profetas le han dicho a ustedes cosas que no van a suceder. Y dice el versículo 14 del capítulo 6, curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Por qué eran livianos estos falsos profetas? Porque tomaban el nombre de Dios en vano.
No tenían reverencia al nombre de Dios, no tenían respeto al nombre de Dios, tomaban el nombre de Dios en vano y le decían al pueblo, paz, paz, y no hay paz, no va a haber paz. Entonces sí iba a venir un juicio sobre ellos por no arrepentirse, por no dejar su pecado, por no dejar su idolatría, por no dejar su mal camino. Y es ahí donde el Señor, en medio de este cuadro tan difícil, el Señor da una luz de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre nos va a dar esperanza. Al pecador le da esperanza. Como dice el antiguo himno, pecador sin esperanza. Porque el pecador no puede tener una esperanza, pero en Jesús hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y aquí el Señor les va a dar una palabra de esperanza. En el versículo 16, así dijo Jehová, párense en los caminos. No voy a ahondar mucho en esto porque ya lo hablamos en el sermón pasado, pero el Señor les pide, deténganse en el camino en que ellos iban, ¿cierto? En el camino vertiginoso de su pecado y de su lejanía de Dios, el Señor les dice, deténganse, paren en esos caminos que ustedes llevan, en el camino de la idolatría, en el camino de la independencia de Dios, en el camino de la falsa esperanza, en el camino del orgullo y la soberbia humana. El Señor les dice, paren, deténganse, miren, es lo otro que le pide el Señor, miren, es decir, desen cuenta de la situación, desen cuenta de por dónde van, por el camino que ustedes van. Observen, tomen nota. El Señor los llama a una reflexión. El Señor los llama a que puedan reflexionar sobre su vida, sobre sus caminos. Y lo tercero que el Señor le dice, pregunten. ¿Por qué? Por las sendas antiguas. Pregunten cuál sea el buen camino, porque ellos llevaban muchos caminos, pero el Señor les dice, hay un buen camino. Gloria a Dios. Hay un buen camino por el cual ellos podían andar, y el resultado de ese andar en ese buen camino el Señor les da y les dice, si ustedes andan por ese buen camino que yo les ofrezco, que yo les he trazado, van a hallar descanso para su alma. Porque aunque usted no lo crea, el pecador no tiene descanso en su alma. ¿Tenías tú descanso en tu alma antes de conocer a Cristo? No, no hay descanso en el alma. Puedes tenerlo todo, puedes hacer muchas cosas, puedes tener grandes logros en tu vida, puedes alcanzar grandes metas en tu vida, pero si no tienes a Cristo y no has conocido a Cristo y no tienes comunión con Él, no tendrás descanso en tu alma. Tu vida será una carrera vertiginosa y frenética por tener más para saciar la sed de tu alma, la sed de tu vida, y no encontrarás descanso. Pero aleluya, el que ha encontrado a Cristo tiene descanso. Gloria al Señor, tiene paz en su corazón. Y puede decir, gracias Señor, porque yo te tengo a ti y mi alma descansa y reposa en ti. Y el Señor les dice, hallarán ustedes descanso para su alma si andan por este camino. Ahora, ¿cuáles son esas sendas antiguas que el Señor les dice que pregunten? ¿A quién tenían que preguntar ellos? Porque el Señor les dice, pregunten. Bueno, lo más lógico era preguntarle a los que enseñaban la palabra de Dios, sacerdotes, levitas, pero no estaba muy buena la cosa ahí espiritualmente, porque también se habían corrompido. Pero como decíamos en el sermón pasado, Dios siempre tiene un remanente, y el Señor siempre tiene a alguien que permanece fiel en la obra del Señor. Siempre el Señor va a tener gente, su gente,
que permanece fiel y que permanece en la senda de la integridad y de la santidad. Y el Señor dice, pregunten cuál sea el buen camino, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. ¿Cuál es la senda antigua? Me gusta este comentario que hace el teólogo Feinberg. Dice, las sendas antiguas y el buen camino son lo mismo. Son el camino del arrepentimiento, de la reconciliación con Dios, del temor y el amor a Dios. Eran los caminos de la tradición mosaica o de andar en la ley de Dios. La senda antigua es una senda de obediencia, es decir, de oír y de obedecer la palabra de Dios. Primeramente es eso, es una senda de oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mire, el versículo dice la palabra del Señor que ellos habían tenido en menos la palabra de Dios y la habían mirado y no la habían amado, sino la habían aborrecido. No consideraron la palabra de Dios. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Así dice el versículo 10. Entonces, al volver a la senda antigua, lo primero que tenían que era preguntar por la ley de Dios, preguntar por la palabra de Dios para oírla y obedecerla. Usted sabe, ¿cierto? Y lo hemos enseñado, que en el hebreo oír significa oír para obedecer. En nuestro español, oír solamente escuchar nomás. Pero en la vida espiritual, oír la palabra de Dios no es tan solo para oír un mensaje, un sermón, es para obedecerlo. Ese es el sentido espiritual del oír, bíblicamente, oír para obedecer. Entonces, lo primero que tenían que hacer, preguntar, por favor, ¿dónde está la ley del Señor? ¿Dónde está la palabra de Dios? Para poder oírla y para poder obedecerla, ya que ellos, como dice el versículo 10, la palabra del Señor les llegó a ser algo vergonzoso. No la amaron. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Que no te avergüences de la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, ámala. No sientas desprecio por la palabra de Dios. Ámala, estúdiala, escudriñala, porque Dios es quien te va a hablar por ella. Lo segundo es que la senda antigua es una senda de santidad y de testimonio. El pueblo se había apartado del Señor, pero el Señor quería que volvieran a Él y se apartaran del pecado para Él. Así iban a hacer luz a las naciones, dando testimonio del nombre de Jehová a los demás. Que ellos preguntaran, ¿cómo es esta senda? Y ellos le iban a responder, es una senda de santidad y de testimonio. Sendas antiguas. Sin duda es preguntar por los antiguos, que preguntaran por los patriarcas. Noé, o más atrás, vámonos a Enoc, uno de los primeros patriarcas de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de Enoc? Dice, hay como 3 versículos solamente en Génesis, pero dan un tremendo testimonio. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? 7º desde Adán. A ver, ¿alguien puede decir? Caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Es decir, tuvo comunión con Dios. Y la palabra en el otro versículo dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo, porque cuando caminamos con Dios,
hay un testimonio de que le estamos agradando. Entonces, voy a parafrasear. Es como si ellos preguntaran, háblenos de los patriarcas. Y ahí iba a tener que salir Enoc. Y dice la palabra de Enoc que Dios se lo llevó, ¿cierto? No vio muerte, desapareció. Dios se lo llevó. Vivió 365 años, si no me equivoco, y se lo llevó el Señor, ¿cierto? Porque tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Cuéntanos de Enoc. ¿Cómo anduvo? Caminó con Dios en medio de una generación perversa, en medio de una generación de maldad. Pero Enoc caminó con Dios. Eso es la senda antigua. Caminar con Dios en medio de una generación que está apartada de Dios. Pero Enoc resalta, Enoc se destaca porque caminó con el Señor. Y cuando caminamos con Dios, en medio del pecado que el mundo tiene y de una sociedad apartada de Dios, el cristiano se destaca. El cristiano es diferente, gloria al Señor. Eso es la senda antigua. ¿Nos estamos destacando por caminar con Dios? ¿O somos uno más en nuestro testimonio de vida en el mundo? Pregunten. ¿Qué otro patriarca? Noé. Varón justo, dice la palabra, y perfecto delante del Señor. Caminó también Noé con Dios. Y Dios lo usó, incluso Pedro dice, pregonero de justicia. Pregunten por Noé, pregunten por Abraham, pregunten por los patriarcas, por Isaac, por Jacob, pregunten por José. ¿Cómo caminó José? ¿Cómo fue su vida? Una vida de caminar y de andar con Dios. Entonces el Señor les dice, pregunten por las sendas antiguas. Y si vamos, Moisés, Josué, en fin, tantos antiguos, cómo caminaron con Dios, David. Entonces el pueblo, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? El Señor dice, pregunten, porque una nación, un pueblo que había dejado al Señor, ya no tenía conocimiento de Dios. Era una generación que a lo mejor ni siquiera sabía lo que Dios había hecho en la antigüedad, porque ya no amaban la palabra de Dios, no amaban los mandamientos del Señor. Por eso el Señor le dice, pregunten, indaguen lo que fueron los antiguos. Esta senda también es una senda de servicio y de adoración a Dios, porque el Señor le había dicho a su pueblo que ellos debían servirle y adorarle. Pero se olvidaron de Dios y ya dijimos, adoraron a ídolos siguiendo sus propios caminos. Esta senda es una senda de caminar con Dios y de tener comunión con Él. Ya lo dijimos. Si ellos caminaban, es decir, seguían al Señor, seguían sus mandamientos, sus ordenanzas, gozarían de la comunión única y especial del Señor. Yo sé que usted me va a decir un fuerte amén. Caminar con Dios es algo tan lindo. Tener comunión con Dios no se compra en la farmacia, no se vende. El tener comunión con el Señor es gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor que nos trajo al Padre. Y ahora por gracia somos salvos y hemos sido adoptados como sus hijos. Y ahora tenemos esta comunión de hijo a padre. ¿Cuántos tienen esa comunión de hijo a padre? En mi Padre, nuestro Padre. Qué maravilloso es tener comunión con nuestro Padre. Y si fallamos y si pecamos, porque ocasionalmente fallamos y pecamos delante del Señor, Juan lo dice tan hermosamente, hijitos, si alguno hubiere pecado, es decir, si se ha roto la comunión, porque el pecado rompe la comunión, el pecado quita la comunión con el Padre. Juan lo dice tan lindo por el Espíritu Santo, si alguno hubiere pecado. Como te pasa a ti y a mí cuando pecamos, cuando fallamos ante el Señor. El Señor dice, abogado tenemos para con el Padre,
Aleluya, a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y se vuelve a restaurar la comunión con Él maravillosa. Caminar con Él es lo más lindo y lo más glorioso. Esa es la senda antigua. ¿Qué otra característica tiene esta senda antigua? Que el Señor los llama a preguntar y caminar por ella. Una senda de ver la gloria y el poder de Dios en sus vidas. Si algo Israel había recibido es que había visto la gloria de Dios. Él era su Señor y Salvador. Él había peleado por ellos en innumerables ocasiones. Los había rescatado, les había salvado de sus enemigos. Hermanos, la historia bíblica está llena de grandes proezas del Señor por su pueblo. Cuando los pasaron el Mar Rojo. Bueno, ¿para qué les voy a contar si usted como lector de la Biblia lo sabe? Ahí vemos todas las proezas del Señor cuando les dio la tierra prometida, cruzaron el Jordán, cuando los libró de sus enemigos, aleluya, cuando David mató al gigante Goliat, aleluya, tantas bendiciones. La senda antigua es una senda de ver la gloria y el poder de Dios, aleluya. El Señor había peleado por ellos sus batallas. Él era su redentor. Habían visto la manifestación del poder de Dios tantas veces. La columna de nube en el día en el desierto y la columna de fuego en la noche en su peregrinaje. La gloria de Dios había manifestado en el tabernáculo de reunión, en su peregrinaje en el desierto, en la nube durante el día y en la columna de fuego en la noche. Así hoy la iglesia, cuando camina con Dios, verá su poder y su gloria manifestada por medio de Jesucristo. Pregunten por esos hechos poderosos que el Señor había hecho por su pueblo, porque esta generación había olvidado esto. Había tanto que contar. La senda antigua es una senda de esfuerzo y entrega por el propósito de Dios. Así como el Señor llamó a su pueblo a servirle, pero a servirle con alegría. Así también el caminar con Dios requiere esfuerzo, dedicación y entrega en su obra. Israel fue un pueblo que tuvo que obedecer y esforzarse en el Señor. Dios hacía todo, pero ellos tenían que santificarse. Pregunten por esa senda antigua. Hoy, amados hermanos, vale la pena también preguntar por eso. Por la primera y la segunda generación de cristianos evangélicos en Chile. Tengo la bendición de que mi abuelo sirvió al Señor, mi padre sirvió al Señor. Ellos fueron primera y segunda generación de cristianos. Yo vengo a ser la tercera generación y mis hijos vienen a ser la cuarta generación. El Señor quiere que le contemos a estas generaciones cómo fueron las primeras generaciones de cristianos en Chile. ¿Sabe usted cómo fueron ellos? Permítame solamente contarles brevemente. Los hermanos antiguos, la primera y segunda generación de cristianos evangélicos en Chile, supieron lo que fue el esfuerzo, la abnegación y el sacrificio por las cosas de Dios. Evangelizaron y llenaron el país con la semilla de la palabra de Dios, con frío, con calor, recorriendo grandes distancias, levantando con mucho esfuerzo casas de oración, etcétera, etcétera. Hoy la comodidad y la conformidad han hecho mella en la iglesia, pues son pocos los que quieren servir con sacrificio y entregarse por la causa de Cristo. Cualquier cosa, cualquier pequeña dificultad nos deja sin servir a Dios. Hoy vivimos una generación de lo fácil, de lo instantáneo, del todo ahora ya. Llame ahora, llame ya. Y en un par de minutos tiene lo que quiere. No queremos el esfuerzo. Y cuando hablo del esfuerzo me refiero a servir, a trabajar.
Mira cómo Dios nos tiene hoy día bendecidos. Las primeras generaciones supieron lo que fue el sol abrasador al predicar el Evangelio. Hoy, ¿cómo estamos? Como decimos, estamos regalados. ¿Y por qué no vino, hermano? Es que estaba lloviendo y fueron unas gotas que cayeron. Yo quiero hablar de esto porque yo fui testigo en mi vida de iglesia cuando niño. Yo vi cuando llegaban los hermanos a los cultos, todos mojados. Yo lo vi, no me lo cuentan, yo lo vi. Y recuerdo un hermano, el hermano Roque Cava, yo me acuerdo de él. Él llegaba a la iglesia y él llegaba con doble zapato, con una bota hasta aquí, para protegerse de la lluvia, porque no había vehículo en esos tiempos. El que tenía vehículo era contado. Pero yo lo vi. Pero hoy día es que hace mucha calor. No, es que hace mucho frío. No, es que me duele la cabeza. Es bueno preguntar cómo eran los antiguos. Y no estoy haciendo una apología de que lo antiguo era lo mejor y hoy día no. Estoy diciendo que es bueno preguntar por esas generaciones, por esos antiguos que sirvieron al Señor con tanto sacrificio. El Señor te bendiga, iglesia. Que cualquier cosa no nos deje en la casa. Que cualquier dificultad no nos deje. Piensa en aquellos que dieron su vida literalmente por llevar el Evangelio. Y hoy, si tú y yo somos hijos del Señor, primeramente por la gracia de Dios, pero hubo hombres que predicaron el Evangelio y trajeron la semilla del Evangelio para que hoy nosotros también podamos tener esta bendición. El Señor les ayude. Bueno, son algunas de las cualidades de la senda antigua. Yo les decía el domingo pasado que la senda antigua no es que volvamos al piso de tierra, ¿cierto? Y no vamos a quitar el aire acondicionado porque no. Eso no es la senda antigua. La senda antigua es esto que el Señor nos ha venido hablando. La santidad, la obediencia, el servicio, la adoración a Dios, la comunión con Dios, el testimonio con Dios, ¿cierto? Entonces, el Señor le dice, si ustedes andan por esa senda, van a hallar descanso para sus almas. Me recuerda lo que dijo Jesús cuando hizo una gran invitación, que vinieran a Él todos los trabajados y cargados en su ser interior, y Él los haría descansar. La nación de Judá había fundamentado su vida en el bienestar que entrega lo material, que entrega la satisfacción personal y las falsas expectativas de falsos profetas, pero no tenían paz y no tenían descanso. Queridos hermanos, la verdadera paz que Dios da no es que no haya dificultades ni adversidades. Es que aún pasando por estas situaciones, el Señor nos da una paz interior. Hoy tenemos otro tipo de dificultades que los antiguos. Los antiguos enfrentaron el rechazo, enfrentaron la burla, enfrentaron tantas cosas. Hoy día el pueblo evangélico, Dios lo ha honrado. Antiguamente no era así. Pero tenemos otro tipo de luchas, otro tipo de dificultades. Pero el Señor nos dará su paz. Ese es el shalom de Dios, atravesar el valle de sombra, pero con la calma interior, sabiendo que Dios está con uno y nada pasará que Él no lo permita. El pueblo creía equivocadamente que si todo estaba bien, ¿para qué buscar de Dios? Ese es el engaño del diablo. Todo está bien, ¿para qué buscamos al Señor? ¿Para qué andar en la senda que Él quiere si todo está bien? Estamos bendecidos, estamos prosperados.
Eso pensaban ellos. ¿Para qué obedecerle si ya estaban bendecidos? ¿Para qué ser fieles y perseverantes en sus caminos si no hay mayores dificultades? Pero no entendían que solo al tener comunión con Dios y caminar con Él gozarían de la verdadera paz. El verdadero descanso del alma se encuentra en Cristo. Fuera de Él es solamente una ilusión. No hay paz para aquellos que están lejos de Él. ¿Sabes que el descanso para el alma no se encuentra en más trabajo, en más dinero, en más posesiones, en más puertas que se abren? La verdadera paz se encuentra en depender del Señor, creer en Él y saber de que todo Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Señor, bendiga su palabra. Para terminar, en la segunda parte, ¿qué creen ustedes que ellos dijeron frente a esto? ¿Qué haría usted con esta invitación del Señor? ¿Cuál sería su respuesta? Un amén rotundo. Más, mire lo que dice la palabra de Dios. Más dijeron, no andaremos. Una respuesta triste y equivocada. Ese es el camino que no queremos andar. Hay un rotundo no a la invitación del Señor. ¿Y por qué fueron tan rebeldes? Es como si dijeran gracias, pero no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque estaban tan imbuidos y apropiados en sus propios caminos que salirse de ellos y andar en lo que Dios quería significaba una renuncia, una negación de sí mismo y volver a la sujeción del Señor. Porque el hombre cuando está en sus propios caminos no los quiere dejar, lo encuentra mejor que el camino del Señor. Y eso fue un desprecio a la senda antigua. Quizás parezcan anticuadas o terriblemente fuera de moda. Y eso nos muestra cómo es la respuesta de las personas a la invitación de Cristo. Algunos son categóricos y dicen, no quiero nada. No pierda su tiempo en hablarme, no quiero nada. Y esa respuesta yo la he escuchado de personas. Cuando le he hablado de Cristo me han dicho, antes de que hable, no quiero que me hable nada. Yo he tenido esa experiencia. Eso es un no categórico, un no filo al tiro, como se dice. Pero también hay un no disfrazado o maquillado de una falsa respuesta. Sí, lo voy a ver. Sí, voy a ir a la iglesia. Oh, qué palabra más linda, pastor. Pero en el fondo, la respuesta es no. Nos vemos, pastor. Voy a ir a la iglesia, pero ore por mí. Hay una persona, no voy a decir su nombre, que siempre pasa por fuera de mi casa. Lo conozco hace años y me dice, oh, pastor, pastorcito, es muy amable. Es un vecino, pastorcito, qué gusto verlo. Yo le digo, igualmente, qué gusto verlo. Usted sabe, me dice, no me puedo ir si no ora por mí. Me tiene que dar su bendición. Ya yo oro por él. Oro por él. Oh, me dice. Cuán bien me hace su oración. Y yo le digo, ya pues. ¿Y cuándo va a ir a la iglesia, pues? ¿Qué día tiene cultos? Le he dicho como 5 veces los días de los cultos. Ya voy a ir. El jueves, ¿a qué hora? 20 horas. El domingo a las 11 de la mañana. Ya, voy a ir, voy a ir. Me va a ver, me va a ver.
Es un no disfrazado o maquillado, ¿cierto? Que quiere de fondo decir, no, gracias, estoy en mis propios caminos. Y esto que yo les cuento viene de años, porque hace años viene esto. Y cada vez me pregunta, ¿cuándo son los cultos? ¿A qué hora el culto? Pero no quiere, porque rechaza la invitación del Señor. Entonces, hermanos, la respuesta del ser humano ante la invitación del Señor puede tener varios matices. Incluso prefiero a alguien que me diga un no rotundo, porque esos duros, esos que son como Saulo, el Señor sabe tratar con ellos. Pero esos que disfrazan su respuesta, duda que es complicado, porque no quieren dejar sus caminos. El pueblo dijo, no, no andaremos, no queremos andar. No le dijeron al profeta, ándate, nada, le dijeron, no, no andaremos. Y mucha gente hoy día rechaza la invitación del Señor, rechaza a Cristo. Y mucho pueblo de Dios maquilla también su rechazo. Pero el Señor conoce los corazones y sabe las intenciones de nuestro corazón. Hoy el Señor te invita o nos invita a que andemos en la senda antigua, que preguntemos por la senda antigua. ¿Cómo era esa senda del esfuerzo, de la búsqueda, de la oración, de clamar al Señor? ¿Cómo es esa senda? Pregunta, puedes preguntar. Aquí hay hermanos antiguos, gloria al Señor. Puedes preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que venía el poder de Dios y bajaba y llenaba el corazón? Cuéntame, te vamos a contar, porque el Señor quiere bendecir tu vida y lo que Él hizo ayer lo quiere seguir haciendo hoy. La senda de la bendición, la senda de la palabra del Señor predicada con poder y autoridad. Gloria al Señor, la senda de la adoración al Señor. Puedes preguntar, bendito sea el Señor, y para que tú puedas caminar y andar por esa senda. Pregunta. Aquí hay hermanos antiguos, aquí hay hermanos que se criaron en la iglesia, aquí hay varones que se criaron en las bancas debajo, en la iglesia, mientras estaban las vigilias y mientras estaban los cultos. Yo me crié en eso y obviamente me aburría porque era niño, gloria al Señor, pero veía el poder de Dios, cómo se manifestaba, gloria a Dios. Puedes preguntar, pero hoy día no, hoy día todos tenemos que hacerlo, ¿cierto? Para no defraudar, para no herir sensibilidades. Pero el Señor dice, volvamos a la senda antigua, volvamos a esa búsqueda espiritual, volvamos al clamor del Señor y Dios obrará en su pueblo. Amén, gloria a Dios. Bueno, para terminar el Señor les dice, yo les puse también atalayas. Les puse mensajeros, les puse vigilantes que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta, estén atentos al llamado de la trompeta, porque los enemigos venían. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? No escucharemos. Qué tremendo, queridos hermanos. Hoy el Señor también ha puesto atalayas. ¿Qué es una atalaya? Alguien que anuncia el peligro, alguien que anuncia lo que va a venir. Y los atalayas estaban en una torre alta y miraban el panorama y decían, viene el enemigo. Y el Señor les dice, les puse atalaya. ¿Cómo era el amor de Dios? Les puse vigilantes con trompeta en mano, con el shofar en mano, para que les anunciase el peligro que venía. Y el Señor simplemente les dijo, escuchen el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no, no vamos a escuchar. Hermanos, ¿cuál es nuestra reacción frente al sonido de la palabra de Dios? Porque un atalaya es quien proclama algo y el Señor también ha puesto atalayas en su iglesia. Ha levantado anunciadores, ha levantado vigilantes que anuncian el peligro, que anuncian lo que puede venir, que anuncian las desastrosas consecuencias del pecado para tu vida. ¿Y cuál es la reacción? No, gracias, no queremos escuchar, no nos interesa ese mensaje, quiero escuchar algo
que me bendiga. Qué mayor bendición es cuando el Señor te dice que dejes tu pecado, que abandones el mal camino, porque hallarás descanso para tu alma. Aleluya, aleluya. Pero ellos dijeron, no vamos a escuchar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Queremos escuchar al Señor? ¿Queremos oír cuando el Señor nos habla? O por dentro no quiero escuchar. No quiero escuchar al pastor. No quiero escuchar a este hermano porque este hermano predica siempre santidad, integridad, consagración. No quiero escucharlo, pero tengo que escucharlo. Y aquí viene algo también de los antiguos. Disculpen que me explaye un poco, pero antiguamente en la iglesia, yo también me recuerdo cuando era niño, se anunciaba quién iba a predicar el martes, quién iba a predicar el jueves y quién iba a predicar el sábado. Se decía, el hermano tanto va a predicar el día jueves. Y los hermanos venían. Algunos eran largueros, como el pastor, pero venían porque había palabra de Dios. Y usted sabe que antiguamente no había tanto conocimiento, teología como hoy la tenemos. Pero ¿sabe lo que había? Había obediencia. La senda antigua, una senda de obediencia. Hoy día, diga usted algo, da lo mismo. Da lo mismo quién lo dijo. Y uno dice, en el nombre del Señor, hermano, esto y esto. Da lo mismo. La senda antigua era una senda de obediencia. Pero ¿saben? No da lo mismo. Porque es la palabra de Dios. No te puede dar lo mismo. Y si te da lo mismo, es porque interiormente está diciendo, no quiero escuchar. No escucharemos. Amén. El Señor nos bendiga. Primero dijeron, no andaremos. Segundo, no escucharemos. Y a finalizar este mensaje, en el versículo 18, el Señor habla a las naciones de alrededor poniéndolas como testigos de lo que va a suceder a Judá y confronta a la congregación de Judá, al pueblo de Dios, diciéndole del mal que sucederá si no se arrepienten. Pareciera que andar por la senda antigua no tiene mucho sentido cuando estamos en una época de posmodernidad, cuando estamos en una época de que todo debe ser nuevo, todo debe ser moderno. Como que lo antiguo no cuadra con lo nuevo. Pero en el Señor la senda antigua o buen camino sigue vigente. Y eso es lo que realmente necesitamos hacer, especialmente para este nuevo año que viene. ¿Sabe? No necesitamos buscar en la posmodernidad las herramientas para que la iglesia avance y crezca espiritualmente. El secreto no está en tener música más moderna o tener música más antigua para que el poder de Dios se glorifique en su pueblo. Porque algunos dicen la senda antigua es volver a la música antigua. Y ojalá con pura guitarrita, hermano Juanito, no. ¿Ya? Eso no es la senda antigua. Y otros dicen, no, es que para que la iglesia llegue a la gente, pongamos pura música moderna. No. No está eso, el secreto de la bendición. No está en que volvamos al piso de tierra, como dije, como era antes en las iglesias, de lo cual glorificamos a Dios porque aún en condiciones tan precarias el poder de Dios se movía en su pueblo en esos tiempos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con caminar con Dios, en obediencia, en santidad y testimonio, en servicio y en adoración, en disfrutar de la rica comunión con el Señor de tu vida, de ver su gloria y poder en ti y de esforzarte en el Señor y en la gracia de Dios, esforzarse no por conseguir lo que el Señor ya te ha dado, sino esforzarse en vencer la comodidad, porque orar temprano hay que vencer la carne.
¿cierto? Eso es esforzarse. Venir al culto, venir al estudio bíblico. Y servirle con alegría y sacrificio si fuese necesario. Hoy el Señor nos invita a andar en esta senda antigua o camino de bien. Que Dios bendiga su palabra.